Lenia Batres Guadarrama. El populismo siempre encumbra la estupidez. Por eso es que en la promoción de la ignorancia que significa esa amalgama de pensamiento ideológico y político que no es otra cosa más que el conjunto de proclamas con las que se pretende gobernar y ejercer el poder, es que en efecto digo, se abren paso personas como tú. Es algo así como el hecho de que Lord Molécula para muchos sea un periodista, o Álvaro Delgado, o Vicente Serrano, o que para muchos pueda ser un funcionario de los medios públicos, Genaro Villamil, o que incluso haya podido ser, como fue, y ahora también está a la vera de ver si vuelve a formar parte del gabinete Tatiana Cloutier cuando estuvo en la Secretaría de Economía. Ejemplos hay muchos. Tú eres uno de los más destacados, que sin tener preparación alguna has podido acceder a una instancia que debiera ser honrosa por su trayectoria y desde luego también por sus capacidades académicas. El populismo podrá engañar a muchos, desde luego que sí. Incluso podrá suscitar el aplauso de tantos otros y la aclamación, pero hay algo que no puede hacer. No puede evitar que tú sepas realmente la verdad con la que vives cotidianamente, que es justamente tu propio abandono en favor de la ignorancia y de la irresponsabilidad académica. Eso tú lo sabes bien, aunque puedas engañar a muchos. Y otros más también lo sabemos bien. Yo a ti te conocí en 1989, después de aquella gesta muy importante entre los estudiantes del Consejo Estudiantil Universitario en la UNAM, que ocurrió finalizando 85 y principiando 86, que se prolongó ya cercanos los 90 para la concreción de un congreso universitario y en ese lapso, claro está, en el activismo de muchos en favor de Cuauhtémoc Cárdenas y en contra de el fraude electoral perpetrado como un operativo de Estado y consumado el 6 de julio de 1988. Así es que hay varios a quienes no nos puedes engañar, incluida tú misma. Formaste parte de la misma corriente estudiantil que yo también participé en ella, en la corriente de la reforma universitaria, la CRU, junto con tu hermano Martí Batres, tú en la preparatoria, junto con Ulises Lara, igual que con algunos otros que después serían líderes o militantes del propio PRD. Teníamos un seminario todos los sábados, seguramente lo recuerdas, un seminario para estudiar las razones por las cuales nosotros podríamos aportar a un proceso complejo de reforma universitaria. Ahí participaron quienes años después fueran consejeros universitarios y también consejeros electorales. Estoy hablando de Martín Beltrán, por poner un ejemplo de alguien destacado en las filas de la academia, y estoy hablando también de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba en las filas, desde luego, de una de las consecuciones más importantes de nuestra transición democrática, como lo es el Instituto Federal Electoral, que más tarde dio en llamarse como INE. Ahí todos los sábados, Olac Fuentes Molinar y algunos otros profesores expertos como Rolling Ken Serna, ¿te acuerdas seguramente? O Miguel Casillas o Germán Álvarez, seguramente lo recuerdas, nos hacían concurrir
para, como he dicho, estudiar la problemática compleja de la universidad, en donde creo que la CRU fue fundamental para que los estudiantes pudieran presentar una propuesta articulada que fuera más allá de la retahíla demagógica de pedir mayor presupuesto o de la retahíla demagógica de que no hubiera cuotas, etcétera, 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 porque nunca vimos a la universidad, o no la queríamos ver, como un gran estacionamiento de jóvenes que tenían como destino el propio desempleo. En esas dinámicas en las que participamos, incluso en algunas ocasiones llegó a estar, seguramente recuerdas, Leonardo Lomelí, el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos organizábamos por grupos y así teníamos nuestras propias exposiciones que siempre tenían como guía fundamental, más que las finanzas o el gobierno universitario, la calidad académica que una universidad de masas que había crecido de manera descontrolada y desordenada se encontraba también de una forma irregular proveyendo de este servicio o de esta educación de manera igualmente, digamos, distorsionada, con niveles desiguales, como he comentado. Tú no participabas al respecto. Siempre a la saga del estudio, del rigor y la disciplina, lo tuyo era el activismo político, no la reflexión, no el perfil académico con el que ahora pretendes dotar en tu impostura incluso para hablar y para vestir, cuando en efecto eres más proclive a aquel lenguaje que empleaste en ese conocido video, que ese sí te retrata muy bien a ojos de todos los que acabo de nombrar, más los que no nombré, que son decenas de personas que en efecto en ese lapso te conocieron. Por eso podrás engañar y generar bots y troles para hacerte pasar como la ministra del pueblo, pero no te puedes engañar a ti misma, como he dicho, ni tampoco puedes ocultar la enorme ignorancia que tienes, no solo por tu falta de trayectoria académica, sino también por tu falta de trayectoria en la administración y la procuración de justicia. ¿No eres egresada de la UNAM? Porque en efecto no cumpliste con los requisitos en virtud de que te dedicaste sobre todo a la politización intensiva de la grilla universitaria para después trascender a la de un partido. Y así, desde luego, poder tratar de cubrir deficiencias en apariencia, como ocurre generalmente también con el populismo, las apariencias, y revestirte de abogada, y revestirte de una carrera que no tienes, y entonar, como he dicho, la voz con una modalidad o con una prestancia que realmente no corresponde con tus propios sacrificios académicos que fueron nulos, que son nulos, que muestran cotidianamente en las sesiones de la Corte tu enorme ignorancia. Por eso es que he dicho y sostengo que eres uno de esos ejemplos en donde, en efecto, el poder del populismo ensalza la ignorancia y la estupidez y requiere de esos personajes que representen tal ignorancia y tal estupidez. Por eso es que con este tipo, digamos, de legiones, es que no se pretende una reforma universitaria en aquel entonces, como no se pretendió una reforma en el sistema de procuración de justicia. Ni antes buscaste una reforma, ni ahora buscas una reforma. No es lo tuyo. Lo tuyo es la propia destrucción de este sistema de procuración de justicia. Nadie en su sano juicio podríamos estar en contra de todas aquellas enmiendas que eviten la corrupción y que hagan las diligencias prontas y expeditas para una mejor procuración y administración de justicia entre los mexicanos. Pero tú no solo eres ignorante, sino también mañosa.
¿Has puesto ejemplos que en realidad no vienen al caso en el mundo? Distorsionando sus artículos, omitiendo sus complementos y desde luego con eso tratar de aparecer con una sapiencia que no tienes y de manipular a las personas aludiendo, por ejemplo, al caso japonés. Tú eres partícipe de esa destrucción y en efecto no está en tu propia naturaleza la construcción ni el propio diálogo. Quien te confronta, lo que merece son los dicterios que hemos escuchado. No eres, no puedes, no está en ti, no ha sido tu trayectoria, la discusión, el diálogo, los acuerdos con los otros. Esa no es tu formación y por eso es el triste y deshonroso papel que ahora estás desempeñando, incluso corrigiéndote, quienes sí han estudiado y sí ocupan una responsabilidad ahí, y con ello también una vez más exhibiendo, y lo seguirán haciendo, estoy seguro, porque el dinero no se puede ocultar, ni el amor se puede ocultar, ni tampoco se puede ocultar la falta de conocimiento. Y este es el último, tu caso. Tú jamás podrás ocultar tu propia ignorancia y ser, en efecto, una de estas fichas que están buscando la regresión autoritaria en nuestro país.